Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stitch Coach. Hoy vamos a hablar de los Blood Knights y vamos a hablar de los Blood Knights porque algo que hemos comentado cuando hicimos la review de Soulblight, pero bueno, había una regla ahí que tampoco estaba muy clara y bueno, también le he dado que es un toque especial. Entonces vamos a comentar un poco los cambios y también vamos a hacer una pequeña comparativa con otra caballería así parecida. Entonces, Blood Knights, unidad que ha cambiado. A partir de una regla ha ganado otra o se ha modificado la regla. Y bueno, ha subido en puntos. Estaba sobre 200, 190, 200 puntos, andaba por ahí. Y ha subido 230. Tenemos aquí 230 puntos cada 5. Son 15 heridas, 3 heridas cada uno. 10 pulgadas de movimiento, 10 de coraje, salvación 3. ¿Qué ha cambiado aquí? Pues en esto solo el precio hasta ahora. Ahora, primer cambio. Las lanzas. Bueno, sabéis que podéis equipar con lo que queráis, que son todo el mismo perfil. Son 16 ataques a 2 pulgadas. Primera mejora, que ya son 2 pulgadas en vez de 1, con lo cual se pueden poner unidades de 10 en las que peguen, si no todos, casi todos, cuando antes no era posible. Es decir, no había forma de que pegaran todos. Había algunos atrás que no pegaban. Bueno, había forma haciendo la forma esa de flor, pero eso, aparte que es muy difícil hacerlo con las 10 miniaturas y las peanas que tienen, aparte que es muy difícil hacerlo, también ocupas mucho y no era fácil, o sea, necesitabas también tener bastante movimiento para poder hacerlo. ¿Qué se podía hacer? Sí, pero no ibas a poder hacer tan bien como ahora, que es muchísimo más fácil. Pones una fila, la primera fila la pones hacia lo largo y luego los demás los pones atrás pegados y con eso ya llegas con todos. Entonces, por lo menos con las lanzas, con los caballos ya no. Pero bueno, los caballos ya veis que no es lo que más pega, son 15 ataques al 4-4 sin ren, daño 1. Las lanzas son 16 ataques a 2 pulgadas, al 3-3, menos 2, daño 1. Y daño 2 si han cargado. Entonces, lo del 2 si han cargado está muy bien. Y de hecho antes, en tu turno siempre lo tenías. Porque en tu turno siempre ibas a poder tener estos dos perdón, siempre te ibas a poder destrabar y cargar. Ahora no se pueden destrabar y cargar. ¿Qué es lo que han ganado? Bueno, se curan al combatir, que esto pues para curar alguna herida, es decir, cuando imaginaos que tenéis alguna herida recibida, pues nada, pegáis, hacéis 3 heridas, por ejemplo, o 2 heridas, si con que hagáis 2 heridas ya llega. 2 heridas ya os curaríais las heridas que tengáis hechas, ya tendríais la unidad sin heridas. Podéis tener con miniaturas de menos, pero no ibas a tener heridas. Entonces, ¿esto está bien? Sí, a ver, aquí no influye tanto. En otras unidades que tienen una característica de heridas mayor está mucho mejor. En estas que la característica de heridas es 3, pues tampoco influye tanto. Os vais a curar 1 o 2 heridas como mucho. La tercera ya se lleva un muerto y no se puede resucitar con esto. Y luego el más 1 al daño, que ya dijimos. Y aquí está el otro cambio, que es si pasan a través de otras unidades que tengan una característica de heridas de 3 o menos, aparte que las pueden atravesar, al 2 más le hacen un de 3 mortales. Y esto tiene una ventaja bastante importante. Y es que cuando hacemos una carga, por ejemplo, con una unidad de 10, por decir algo que es una unidad un poco grande, a la hora de cargar, si podéis cargar a un héroe enemigo, por ejemplo, pues esto va a dar una cierta ventaja. Porque cargarle a un héroe enemigo, lo que va a hacer es que al cargar, salvo que imaginaos que estamos a 7 pulgadas y sacamos un 7. Bueno, pues justo en ese caso no llegaríamos a pasar por encima de la miniatura. Pero si estamos a 6,9 y sacamos una carga de 7, la primera miniatura la dejamos pegada, pero podemos pasar esa micra por encima y ya está. Con eso haríamos al 2 más un de 3 mortales. Entonces, si hacemos una carga múltiple, que cargamos por ejemplo a 2 unidades, pues le podemos hacer eso al 2 más un de 3 mortales. Y tiene una cosa muy buena, que es que luego cuando vayamos a pilar, va a pasar igual a la pilar. Bueno, vamos a poner aquí. A la pilar, también, si pasamos por encima, en este caso de los héroes no, porque los héroes ya tienen más de 3 heridas, pero en otras unidades sí, también al 2 más, un de 3 mortales. Con lo cual, si el rival por lo que fuera estuviera muy cerca, ya os digo, tiene que estar a menos de 6 pulgadas. Si está a menos de 6 pulgadas, le vamos a poder hacer al mover, porque pasamos por encima y nos quedamos a 3. O incluso al correr, pero bueno, vamos a sacar el máximo rendimiento, sería mover, que es más difícil, pero luego al cargar y luego al apilar también, al 2 más un de 3 mortales, al 2 más un de 3 mortales y luego ya la pegada. Esto es una tabla de la pegada, habiendo cargado y sin cargar, con diferentes salvaciones. ¿Es mucho, es poco? Pues bueno, depende. Esto es sin bufos. Obviamente todo esto se puede bufar, el rival también se puede bufar. Y de hecho, últimamente como referencia casi conviene más poner la contra salvación 3 que contra salvación
contra salvación 4, porque últimamente pues, te das un punto de mando, ya salvas al 3, cosa que antes no había. Por lo tanto, la unidad pega, pues hombre, está en daño hace. Aparte hay que añadirle el daño de las mortales, que está bastante bien. Y de hecho, si estamos trabados en combate, pues en el siguiente combate que tengamos también vamos a apilar. Por lo tanto, de nuevo haremos fácilmente las mortales, salvo que estemos, no sé qué, bueno, no, siempre, salvo que estemos justo a 3 pulgadas y tenemos que estar a menos de 3, por lo tanto siempre vamos a poder hacerlas al 2 más 1 de 3 mortales. Ya es algo que vamos a hacer al apilar. Con lo cual, está bastante bien. Ya os digo, ahí tenéis las medias de daño. Obviamente con el daño 2 está muy bien. Lo que es los ataques convencionales de las monturas, pues hacen poco, no aportan mucho, pero algo de daño es también, ya que son 3 por cada uno, pues ni tan mal. Entonces, gracias al Ren menos 2, que antes era solo Ren 1, ahora pues es más fácil hacer daño. Problema, que no tenemos lo de retirar y cargar, por lo tanto es necesario intentar limpiar, ya que tenemos más daño, intentar limpiar para así, una vez limpiada la unidad enemiga, pues ya poder destrabarnos e irnos a hacer otras cosas. Es importante conseguir esto. Y entonces, la pregunta es, pero ¿los Blood Knights hacen mucho daño? ¿No hacen mucho daño para los puntos que cuestan? Bueno, pues es relativo. Aquí tenemos a unos Chaos Knights. Los he escogido porque es una unidad que se le parece un poco, es decir, misma peana, vale que tiene alcance 2, pero también tiene lo de que pegan en 2 filas, es más fácil que los Blood Knights de que pegue todo. Bueno, las lanzas, en este caso he cogido las lanzas. Y tenéis ahí lo que son las medias de daño. Es peor la de los Chaos Knight, pues porque ya de primeras van a 4 estreses. Y luego las monturas tienen 2 ataques en vez de 3. Pero esto no os tiene que dar tampoco una visión errónea. O sea, si queréis con una unidad de Chaos Knight es mucho más fácil pegar con todos. Y también se pueden buffar, por ejemplo, con un Chaos Sorcerer Lord que les puede dar un +1 impactar herir. Se puede hacer que carguen con 3 dados. Tienen, por ejemplo, salvaguarda de 5 contra mortales. Recordad que y fácilmente se le puede poner una salvaguarda de 6 contra todo. Los Blue Knights tienen de base una salvaguarda de 6. Y ya está, no tienen la de 5 contra mortales nada, sino que las de 6. Pero bueno, también tienen la curación. Se puede buffar, por ejemplo, tanto uno como otros se le puede dar un ataque total. A los Chaos Knight, es decir, a los Chaos Knight pueden ya llevar el +1 impactar herir, que decir, bueno, ya está. Vale, a los Blood Knights tenías que gastar un punto de mando y tienes un +1 impactar. Me refiero que ahí ya compensas un poco la diferencia. +1 impactar herir, bueno, aquí solo un +1 a impactar, pero compensas en parte. Y luego, pues obviamente hay otros combos que se pueden dar según los Chaos Knight, según la marca que lleven, pues son más veloces, tienen más aguante, etcétera. Y en el caso de los Blood Knights, tienen otras cosas como si van dentro de Castellai, pues según lo que maten, pues pueden ganar +1 al daño, pueden ganar 1 de movimiento, +1 ataque. Si tienes, por ejemplo, a Veladama, que aunque no sea en Virkos, también lo que es la magia le afecta. Si sale su magia, pues los 6 hacen impactos adicionales. Entonces hay varias formas de buffarlos. Por eso tampoco os quedéis con el daño así en crudo, porque realmente hay formas de buffar. Y tema de la movilidad, lo dicho, los Chaos Knight, que mueven también 10 pulgadas, pero se puede hacer que carguen con 3 de 6, etc. Luego los Blood Knights, pues pueden salir por los bordes. O sea, se puede hacer que salgan por los bordes. Bueno, lo estoy diciendo de memoria, pero creo que había formas que aquí salían por el borde. Bueno, pues ahora me quedé así un poco... Bueno, no me acuerdo ahora mismo. Sí que lo pueden hacer dentro de Castellá y siguen teniendo lo que es la regla. Bueno, si te lo lleva el general. Bueno, no dije nada. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo. Entonces, esto simplemente es una comparativa un poco para que veáis la diferencia. Una diferencia así directamente con el perfil. Ahora, el tema de los puntos. ¿Están justificados? Pues ya veis que esta unidad es relativamente parecida. Os digo, hay que valorar también otras cosas. Y más o menos ronda por ahí los puntos. De hecho, le bajaron 10 puntos a los Chaos Knight. ¿Se los bajarán a los Blood Knights? Pues no lo sé. Por una parte, ya veis que hacen un poco más de daño así de base. Y también son buffables. Quizás no tanto como ese +1 impactar herir. Pero sí tienes otras cosas. Me decíamos, pues Veladama con su magia. Y luego, pues como son tiradas para impactar herir, pues también se puede dar +1 impactar, ataque total y cosas así. Entonces, no es una unidad tan diferente en cuanto a daño. También tienes las mortales que se notan, parece que no, pero se notan, sobre todo con algunas ciertas unidades.
Y por lo tanto, pues bueno, son ligeramente distintas, pero tienen también un factor ahí de que son dos unidades con bastante aguante, relativamente bastante aguante. Así que, bueno, así como a modo de conclusión, los Blood Knights han subido de puntos porque han mejorado un poco, sí, han mejorado lo que es la parte ofensiva, han perdido esa gran utilidad que tenían bueno, que aparte hacían mortales también cuando hacían su habilidad de retirarse y tal, pero ahora lo pueden hacer a varias unidades. Así que depende cómo lo hagáis, a la hora de cargar, sed un poco pillos y aprovechad pues para hacer unas cargas, o sea, depende cómo estéis posicionados, intentar pasar por encima de varias unidades, sobre todo si el enemigo tiene ahí infantería, que tengan 3 o menos heridas, para aprovechar que con esa carga pues podéis hacer en varios sitios al 2 más un de 3 mortales. Esto va a multiplicar lo que es el daño y os puede venir muy bien, así que aprovechad ese factor. Y luego también tened en cuenta a la hora de meter a los Blood Knights en alguna facción, alguna subfacción, también tened en cuenta los beneficios que puede tener. No es lo mismo que estén en un sitio, una facción como Castellai, que estén en otra distinta. También depende de los acompañantes que llevéis para a la hora de dar buffos, etc. Si vais un board dry que una unidad se buffa y de repente se buffa otra, pues tienes 2 unidades bufadas. Tened en cuenta también el coste en puntos y las otras cosas que vayáis a llevar. Quizás ahora son un poco mejores en unidades de 10 de lo que eran antes. Bueno, es relativo. Antes, ya digo, con lo de retirarse y cargar, también esa unidad de 10 pues podía hacer una buena aliada. Si no moría, pensad que una unidad de 10 son 30 heridas salvando al 3. Es fácil que la unidad aguante ahí un tiempo. Pasas por encima de otra unidad, cargas a otra. Era muy táctico. Ahora no es tan táctico, es más de pegada. A lo mejor eso ha mejorado lo que es la perforación. Así que bueno, no sé cómo los veis. Simplemente un poco de review y sobre todo porque el tema de lo del movimiento, pues que no, en el momento que lo vi, creo que no lo dije bien, creo que no sé si lo comenté bien cuando fue la review, pues bueno, para sacarlo ahora de nuevo y comentarlo un poco, que es una regla que a lo mejor puede pasar un poco desapercibida, pero es mucho mejor de lo que parece. Así que bueno, nada más, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.